Hoy es jueves 4 de junio de 2020 en el horario de 2 a 4 de la tarde en la asignatura de Física Fundamental, Laboratorio de Física Fundamental. Bien, entonces lo primero saludarlos, pues esperar que estén muy bien, ustedes y toda su familia, que gocen de buena salud y hacer como la ronda inicial de todas las clases, que es preguntarles cómo van con los informes de laboratorio, si han podido, si están respondiendo frente a las dudas o no. Definitivamente está difícil la cosa. Entonces, pues quiero escucharlo a David Rosero. ¿Cómo te fue con el informe del laboratorio? ¿Si vas al día o no, David? Pues, ¿qué les digo? O sea, yo sí lo hice, pero pues, o sea, no me quedó muy bien la parábola, ¿no? Pero pues lo estoy intentando hacer con otra cosa, a ver si me da mejor. Bueno, ¿y qué video utilizaste, David? Primero tiré un balón de más o menos que unos 1,80 más o menos. De altura. Ujú. Y lo hice caer. Ajá. Sino que como toca grabarlo en horizontal, o sea, queda como medio difícil para captar todo el movimiento. Bueno. Pensé que iba a ser más fácil este, ¿no? Creía que en el eje X es más difícil, pero en el eje Y, pues, creo yo que es más fácil. Pero bueno, cada digamos, laboratorio tiene sus cosas. Edgar Mora, ¿cómo les fue a ustedes, Edgar? Edgar, ¿me escuchas o no? Edgar está en automático. Hola, profe. Hola, ¿cómo vas? ¿Cómo les fue con el laboratorio? Pues a nosotros eh, ya hicimos el video Ya, y pues no sé, es que yo no tengo el computador para hacer eso, con mis compañeros los que se encargan de eso. Yo solo hice el video. o sea que no sabe si les da o no les da en todo caso. No sé. ¿Cuál es tu grupo, Edgar? ¿Quién es tu grupo? Cristian Ruales, Nicole López y Dana. O sea que no hay ninguno de ustedes ahí. Sí, profe, yo estoy aquí. Pues Cristian, el video ya está, profe. pero no saben si les da. Cristian, ¿les dio o no les dio? Tú eres el que dices que no les dio. Okay. No, profe, o sea, en el primero no nos dio, en el primer video, no sé, yo creo que tenemos un error, entonces pues yo le dije a Edgar que mande otro video y pues con ese vamos a intentar a ver qué pasa. Ok. María Alejandra Martínez, ¿a ustedes cómo les fue, María Alejandra? No te escucho, María Alejandra. No, tienes que ubicarte mejor, creo. Franci Dayana. Franci, Sí, profe. ¿cómo les fue a ustedes? Pues en general bien, lo que estaba mal era eso de root, que no se podía graficar. ¿Se acuerda? ¿Ya lo solucionaron o no? Tomamos su gráfica porque eh, o sea, no aparece. Ole, qué mal que está el internet, no le entiendo a nadie, y es raro. Fernanda Erazo, ¿sí me escuchas, Fernanda? Sí, Fernanda, profe. eso, a ti sí te escucho. ¿Tú con quién estás? ¿Con qué grupo estás? Yo estoy con Francia Dayana. Ajá, cuéntame cómo les fue. El problema que teníamos de que no nos graficaba pues la línea en root. ¿Pero ya lo solucionaron o no? Pues no, profe, no tuvimos, o sea, tuvimos que tomar la gráfica que usted hizo en el ejemplo porque no fue posible en ninguno de los de nosotros de los compañeros todos lo intentamos y varias veces y no nos salía la línea cuando ya fiteábamos. Pero bueno, de todas formas ya entregaron, ¿o no? Sí, sí lo entregamos, profe. Ah, Angie, Pues ¿cómo les...
tengo que subirlo porque apenas se habilitó, ¿verdad? Sí, apenas lo habilité. Ajá. Sí, sí, pero sí lo tenemos listo. Ah, listo. Angie, ¿cómo les fue a ustedes? Angie. Bueno, no, pues al parecer está como mala la comunicación. Bueno, de todas formas, pues espero que pues, los problemas que hayan tenido los hayan podido como sortear de alguna manera y espero pues cada vez que vayan mejorando esos informes de laboratorio. Bueno, entonces hoy vamos a trabajar con la misma metodología, pero hoy sí vamos a, digamos, a cambiar en cierto sentido algunas cosas. Ahorita les explico cómo. Entonces hoy vamos a trabajar, ya no vamos a trabajar solo en el eje X ni solo en el eje Y, sino que vamos a trabajar los dos ejes al tiempo, porque lo que vamos a hacer hoy es ya el movimiento parabólico. ¿Ok? Entonces, pues de la teoría, los que están conmigo recordarán que el movimiento parabólico ya es un movimiento en el plano, el cual se presenta para los dos ejes. Eso es, digamos, como lo fundamental acá. Entonces, recordar que ese movimiento parabólico lo voy a tener que trabajar en los dos ejes coordenados, tanto en el eje X como en el eje Y. Pero aparte de eso, tengo que recordar también que nosotros debemos decir que lo que vamos a medir en este caso son tanto las coordenadas de X, es decir, cómo se me va moviendo lo que yo vaya a hacer mover, pues un balón, un balín, no sé, un proyectil, lo que a ustedes se les ocurra, cómo se va moviendo eso en el eje X y en el eje Y. Es decir, tengo que tener en cuenta los dos ejes al tiempo. Y esa es como la, digamos, la ventaja que voy a tener en este caso. Entonces, me explico. Voy a, si tienen por ahí su informe de laboratorio, tienen las guías de laboratorio ustedes por ahí. Sí, ¿no? Los deben tener. Sí, En sus guías de laboratorio, el informe les aparece como informe 7. Yo ya les he dicho varias veces que para mí, pues mi guía de laboratorio es un poquito más vieja y para mí es el laboratorio número 8, pero en realidad para ustedes es el 7. Bien, entonces vamos a trabajar el movimiento parabólico, eso es lo que vamos a hacer. Y los objetivos que nos vamos a plantear es hallar experimentalmente la ecuación de la trayectoria de un proyectil lanzando al aire con una cierta rapidez y un ángulo inicial de disparo igual a 0. Entonces aquí sí tienen que ser muy cuidadosos porque lo que hay que garantizar es precisamente esto que yo digo aquí, que el ángulo inicial de disparo debe ser igual a 0, es decir, que no debe haber un ángulo en el momento en que el balón, la pelota o el balín, bueno, lo que sea que vayan a utilizar, pues salga disparado, ¿cierto? Y que cae bajo el efecto de la gravedad. Comparar este resultado experimentalmente con el resultado propuesto por el modelo cinemático teórico. Digamos, estos son los dos objetivos que queremos mencionar. Es decir, vamos a estudiar el movimiento de una parábola, ¿cierto? Pero con estas condiciones iniciales. Ahora bien, vamos a recordar como el fundamento teórico. Es decir, si ustedes recuerdan de la teoría, un movimiento parabólico es aquel que en el eje X se va a mover con velocidad constante, es decir, que en el eje X es un movimiento rectilíneo uniforme, ¿cierto? A eso significa que sea velocidad constante. Y si es un movimiento rectilíneo uniforme, entonces la velocidad yo la puedo expresar como distancia sobre tiempo. Si de ahí despejo la distancia, me queda esta ecuación, es decir, que la distancia X yo la puedo reemplazar por la velocidad por el tiempo. ¿Por qué? Pues porque como estoy diciendo que el movimiento es constante para X, entonces al decir es constante, la velocidad es constante. ¿Qué significa eso? Que va a recorrer desplazamientos iguales en tiempos iguales.
Por tanto, de la ecuación velocidad igual a distancia sobre tiempo, voy a despejar la distancia que me va a quedar velocidad por tiempo. Esa es la ecuación 8.1 que yo les estoy mostrando aquí. Eso es para X, es decir, en el eje X se va a producir un movimiento rectilíneo uniforme. Mientras que en el eje Y se me va a producir un movimiento de caída libre, ¿cierto? ¿Qué significa que sea un movimiento de caída libre? Lo que significa es que va a trabajar con las ecuaciones de caída libre. ¿Y eso qué pasa? Entonces voy a acordarme de la tercera ecuación de caída libre que me dice que y final menos y inicial es igual a la velocidad inicial por el tiempo menos un medio de g por el tiempo al cuadrado. Como esto voy a hacer que caiga al suelo, pues y final es cero. Entonces me quedaría, si y final es cero, me quedaría menos y inicial es igual a la velocidad inicial por el tiempo. Pero como estoy diciendo que es un movimiento de caída libre, la velocidad inicial también se hace cero. Entonces me quedaría que se hace cero ese primer término y me quedaría menos un medio de g por t cuadrado. El menos de la izquierda con el menos de la derecha se cancela y me resultaría la ecuación 8.2, que es que la altura en un movimiento parabólico, si parte del hecho de que es un movimiento de caída libre, yo la podía reemplazar como un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Es decir, que lo único que he dicho hasta el momento es que en X se me va a producir un movimiento rectilíneo uniforme, mientras en Y se me va a producir un movimiento de caída libre. ¿Cuáles son las ecuaciones para X? Sería la ecuación 8.1. ¿Y cuál sería la ecuación para el movimiento en Y? Sería la ecuación 8.2. Ahora, ¿qué es lo común entre la ecuación 8.1 y la ecuación 8.2? Lo común es el tiempo. El tiempo transcurre de manera igual tanto para X como para Y. Transcurren de la misma manera los dos, ¿cierto? Entonces, este tiempo que aparece en X es el mismo tiempo que aparece en Y. Y valiéndonos de esa condición es que voy a decir, ¿qué pasa si yo despejo de aquí el tiempo entonces? El tiempo será igual a la distancia sobre la velocidad. Si lo despejo de 8.1, me quedaría esta velocidad que está multiplicando, pasaría a dividir acá y me quedaría distancia sobre velocidad. Y ahora ese tiempo, como es el mismo, lo voy a reemplazar en 8.2. Entonces aquí donde está este tiempo al cuadrado, voy a reemplazar x sobre velocidad y me va a quedar pues x cuadrado sobre velocidad al cuadrado porque está al cuadrado. Y eso es lo que me resulta en esta ecuación llamada 8.3. ¿Cierto? Esto es lo que me resulta en la ecuación 8.3. Miren que si reemplazas en vez de el tiempo x sobre b, entonces te queda x al cuadrado sobre b sub 0 al cuadrado, porque acá es sobre b sub 0 en x. ¿Hasta ahí sí me entienden, chicos, o están perdidos? Chicos, ¿sí me entienden o no? Profe, Cuéntame, Cristian. ¿puede hacer el favor de explicar la tercera fórmula otra vez? ¿La hago? ¿Quieres que la haga en Word mejor? Sí, profe, haga el favor. Listo, gracias. Es que no es tan difícil, sino que lo voy a buscar por aquí. La tengo acá. ¿Ahí estás mirando el Word o no? No, profe, ahí no se mira. No. Espérame un ratito. No sé por qué no me deja compartir el Word, ¿ya? Punto para Word. Claro.
No, no me deja, a ver, voy a hacer uno nuevo. Es que ya este lo tenía hecho, pero quería compartirlo el que ya tenía hecho, pero no me deja. Y aquí están. Entonces, ¿dónde estoy? Este es. Ahí sí lo miras. ¿Sí miras Sí, ahí el profe, Word? ahí ya. Mira, Sí, entonces lo que los estoy diciendo es esto. Ya lo tenía hecho. Entonces, lo que les estoy diciendo es que en el movimiento parabólico, lo que nosotros vamos a analizar son dos cosas. Que en el eje X se me va a producir un movimiento rectilíneo uniforme, ¿cierto? Pero ¿qué significa que sea un movimiento rectilíneo uniforme? Lo que significa es que la velocidad es constante. Eso es lo que significa. Y si es constante la velocidad, yo la puedo expresar como distancia sobre tiempo. De aquí tengo la ecuación que ya yo les presentaba, la ecuación 8.1, que me dice que si esto es cierto, entonces si despejo la distancia de aquí, me quedaría que es igual a velocidad por tiempo. Entonces, este tiempo que está dividiendo pasa a multiplicar acá. Pero en realidad no es el tiempo lo que necesito es que, perdón, no es el espacio lo que necesito es el tiempo. Entonces, de aquí podría decir esta velocidad que está haciendo. Multiplicando pasaría al otro lado a dividir y ya tengo aquí el tiempo. Ok, la voy a poner de otro colorcito aquí. Ya tengo el tiempo. Ahora, en el eje Y, se me va a producir es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Y ese movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, pues es un movimiento de caída libre, donde lo único que yo tengo que tener en cuenta es que la aceleración ahora vale menos la gravedad y la gravedad vale 9.8. Entonces, yo de las ecuaciones, si quieres la escribo por aquí, abrí una de caída libre. Abrí un documento de caída libre. Aquí está. Ahí estás mirando ahí estás mirando el Word, Sí, profe. pero ¿cuál? El de las fórmulas. Mira, a ver, déjame compartir. Cuando yo di la clase de caída libre, ¿tú estás conmigo en la teoría o no? No, profe, yo con usted no ¿Con quién estoy. estás? Con el profe Mauricio. Ya verás. Entonces, te lo hago rapidito aquí. Un movimiento rectilíneo uniforme es aquel que se caracteriza por tener aceleración constante. Cuando uno está trabajando en el eje X, las ecuaciones que uno trabaja en el eje X son estas cuatro. ¿Sí las reconoces o no? ¿Sí se las dictó así el profe Mauricio o no? Sí, profe, ahí más o menos me acuerdo. ¿Sí? Ahora, lo que Ujú. uno dice para caída libre es que cambia de eje nomás. Entonces, ya no trabaja sobre el eje X, sino trabaja sobre el eje Y. Mira, por eso te abrí el Word que yo les expliqué a los que están conmigo. Entonces, uno lo que dice es cambia de eje. Ya no trabaja en el eje X, sino lo cambia por y la aceleración la cambia por menos G. O sea, donde G vale 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Pero las ecuaciones, si tú las miras, son las mismas. Solo que aquí en A uno coloca menos G y donde está X uno coloca Y. ¿Hasta ahí vamos? Sí, ¿no? Ahora, lo que yo digo es que en el movimiento parabólico se me va a presentar en el eje X un movimiento rectilíneo uniforme y en el eje Y se me presenta un movimiento de caída libre. Pero voy a utilizar esta ecuación, la tercera, no todas, solo esa ecuación. Esa ecuación la voy a llevar a mi otro Word que tenía acá, ¿cierto? Compartir. ¿Dónde está? Aquí. La voy a llevar aquí a mi otro Word, si quieres te la pego aquí, ¿cierto? Entonces, de las ecuaciones de caída libre, lo que yo sé es que la tercera ecuación es esa. ¿Está ahí vamos? Sí, ¿no? Ahora, analicemos. Como es un objeto, mira, que se va a presentar así. Es un objeto que me va a hacer este movimiento de una parábola. ¿Dónde va a caer esto? Pues se supone que va a caer al piso, ¿sí o no? Entonces, ¿cuánto vale la altura final en esta ecuación?
La altura final vale 0. Chao. Se va. ¿Cierto? Entonces me queda menos la altura inicial. Y en caída libre, Claro, profe. O sea, ¿cómo? se cancela y queda y igual un medio gravedad por tiempo a la 2, ¿no? Eso, entonces mira que aquí la velocidad inicial se hace 0. Chao. Se hace 0. Ya. Y entonces el menos de la izquierda con el menos de la derecha se hace 0. Chao. O sea, se hace 0, no, se los cancela es la palabra. Y ahí me queda que la altura que yo quiero calcular es un medio de g por t cuadrado. Mira qué es lo que yo tenía aquí. Un medio de g por t cuadrado. ¿Hasta ahí sí me entiendes ya o no? Sí, profe. No, yo le preguntaba ahora la última fórmula. Ya, pero vamos en la última. La última fórmula, entonces, de aquí despejo el tiempo. Y ese tiempo lo voy a reemplazar aquí. Aquí está hecho, mira. Entonces, si como el tiempo vale x por b sobre b, entonces lo reemplazo aquí. Entonces, reemplazando me queda un medio de g por el tiempo, pero el tiempo es x sobre b al cuadrado. ¿Ahí ya me entiendes? Ahora, este cuadrado se reparte para los dos, pues. Se reparte tanto arriba como abajo. Entonces me queda g sobre x al cuadrado sobre 2 veces la velocidad inicial al cuadrado. ¿Ahí ya me entendiste o no? Sí, profe. O sea, solo se reemplaza. Solo se reemplaza, exactamente. Mm, Pero ¿para ya. qué se hace eso, profe? O sea, ¿qué tienen que, o sea, ¿para qué me va a servir esto? Pues esta es la ecuación que en el objetivo me la está pidiendo que yo la compruebe. Porque en el objetivo, si les dejo de compartir esto y les comparto la guía, ¿dónde está la guía? Mira lo que me dice el objetivo. Esta es la ecuación que estaba allá. Mira lo que me dice el objetivo. Me dice hallar experimentalmente la ecuación de la trayectoria. Eso es lo que queremos hacer, encontrar esa ecuación de la trayectoria. ¿Sí me entiendes? O sea que, ¿por qué me puse a hacer todo eso? Es porque el objetivo me lo mandaba. ¿Y cuál es la ecuación de la trayectoria? Aquí está, mira, aquí, la cual corresponde a una trayectoria parabólica. Es decir, que yo en mi laboratorio lo que tengo que comprobar es que esta ecuación se presente o se dé. Y para ello voy a utilizar un montaje como el que está aquí, miren. Una rampa por la que voy a dejar caer una pelota, un balín o lo que usted quiera. Profe, Cuéntame. no se le escuchó, se le fue el sonido a raticos. Otra, ¿hasta dónde me escuchaste? Esta es la ecuación de la trayectoria, ¿eso sí me escuchaste? Sí. Sí, Hasta ¿no? que Sí, o leyó el sea, eso sí. objetivo. Ya. Hasta que leí el objetivo. Sí, Listo. eso. Entonces, el objetivo es encontrar esa ecuación de la trayectoria. ¿Y cuál es la ecuación de la trayectoria? La ecuación 8.3. Esa es la ecuación. Pero para comprobar que esta ecuación se presenta, lo que yo necesito es montar este experimento o este dispositivo, que es una rampa, ¿cierto? Una rampa no necesariamente tiene que ser curva como está aquí, sino una rampa, cualquier cosa, por la cual yo voy a dejar rodar una pelota, un balín, una esfera, lo que usted quiera, ¿cierto? Y voy a analizar mi movimiento a partir de este puntico. ¿Cuál es este puntico? Este puntico es justo en el punto en que abandone la rampa y se me genere una parábola, tal como está ahí. Aquí lo hacen hasta un obstáculo, pero nosotros lo vamos a hacer hasta el piso. ¿Sí es claro? Es decir, lo que yo quiero es que me generen un video corto, bien cortico, en el cual usted va a analizar esta trayectoria semiparabólica. Ajá, ¿y qué voy a hacer en esa trayectoria, profe? Lo que vas a hacer es de tu video de tracker sacar las coordenadas X y Y. Es decir, ahora a ti ya no te va a interesar el tiempo, porque el tiempo lo eliminaste de acá. Aquí en esta ecuación 8.3 no está el tiempo. Entonces a ti ya no te sirve el dato del tiempo. ¿A ti qué te sirve? A ti te sirve son los datos de desplazamiento y de altura. Eso es lo que te sirve. Datos de desplazamiento en X y de altura en Y. ¿Sí me entienden, chicos? ¿Hasta ahí me entienden o no? Sí, Chicos, profe. Sí, sí. ¿sí? Por tanto,
Ahora, ustedes de su video de tracker, lo que van a hacer es extraer esos dos valores, que por eso a ustedes se los piden acá en la tabla. En la tabla del informe, esos son los valores que les piden. Les dice cuánto vale X en centímetros con su respectivo error y cuánto vale Y en centímetros con su respectivo error. ¿Cierto? Al graficar estas dos cosas, les va a dar esta ecuación, la ecuación 8.3. Esta. Franci, ¿me escuchas, Franci? Sí, Franci. profe. Este es un polinomio de qué grado, Franci? De segundo grado. De segundo grado, muy bien. Y un polinomio de segundo grado, ¿cuántos parámetros te da entonces? 3. ¿Cuáles parámetros, Franci? Franci. La aceleración y eso. No. ¿Qué parámetros te dan? La gráfica de Ruth, ¿qué parámetros? P1, P0, P1 polinomio y P2. P sub 0, P sub 1 y P sub 2. Bueno, en realidad da 4 porque también da chi cuadrado sobre el Y número cuadrado. cuadrado, ¿no? Pero aquí, entonces uno lo que tiene que entender es, bueno, ¿qué es P sub 0, qué es P sub 1 y qué es P sub 2? ¿Qué es P sub 2 en este caso? P sub 2 es lo que acompaña a la variable independiente, ¿cierto? La variable dependiente, perdón. Independiente, ¿cierto? En este caso, entonces, P sub 2 para mí va a ser igual a ¿qué? A la gravedad sobre 2 veces la velocidad inicial al cuadrado. A eso va a ser igual P sub 2. ¿Sí me entiendes, Francia, o no? O me voy al Word para explicarles. Francia. Profe, o sea que solo el P sub 2 nos da que la primera parte de la ecuación prácticamente, ¿no? Claro, es que en este caso P sub 0 y P sub 1 pues tendrían que valer 0. Porque P sub 0, ¿qué vendría siendo? Bueno, P sub 0 vendría siendo como el término independiente Y igual a Y final, ¿sí o qué? Pero Y final, como va a caer al piso, me va a dar aproximadamente 0. Y P sub 1, ¿qué vendría siendo? La velocidad inicial, pero yo estoy diciendo que la velocidad inicial, para que me dé esta ecuación, la hice valer 0. Entonces, por eso es que P sub 1 y P sub 2 son aproximadamente iguales a 0. Por eso es que aquí no aparece. Entonces, el único sentido es hablar de cuánto vale P sub 2. Y P sub 2 vale este pedacito ahora. Cuando ustedes hacen la gráfica y encuentran el P sub 2, lo que están encontrando es cuánto vale ese pedacito. ¿Sí me hago entender eso o no? Chicos. Sí. Sí, ¿no? Pero entonces yo que, bueno, listo, yo hago todo eso, profe, pero yo cómo sé si lo que lo hice bien o lo hice mal. Entonces, el P sub 2, usted no se queda con el P sub 2. Del P sub 2, usted va a reemplazar cuánto vale la velocidad inicial en X, porque eso es lo que les pide acá abajo. Miren, ¿cuánto vale la velocidad inicial en X? Le dice que por favor encuentre a partir de la gráfica cuánto vale esa velocidad inicial. ¿Cierto? Entonces, la idea es que yo necesito de esa ecuacioncita despejar cuánto vale. ¿Sí me entienden eso o lo hago en un Word? No se le escuchó, profe. Ojo. ¿Hasta dónde escucharon? Yo lo voy a hacer en un Word, más o menos. A ver, me voy. ¿Dónde era que estaba esa vaina? Entonces dejo de compartir esto y comparto un Word, que siempre es que hace falta un tablero, ¿no? Para poder explicar. Bien, entonces aquí está. Entonces, yo estoy diciendo que esto es un polinomio de grado 2. Entonces, no se olviden que en root, los polinomios se los lee así, ¿no? Insertar ecuación. Los polinomios root los lee así. P de X igual
a P sub 0 más P sub 1 X más P sub 2 X al cuadrado. No se olviden de eso, ¿no? Entonces, P sub 2 X al cuadrado. Está esto aquí. P sub 2 X al cuadrado. Y así pues sucesivamente, es decir, si tengo un polinomio de grado 3, pues más P sub 3X al cubo, etc. Entonces por eso es que cuando yo grafico en root, pues me dan los parámetros P sub 0, P sub 1 y P sub 2, ¿cierto? En Tracker esto se llama CBA. Recuerdan que yo les decía que ya también se los podía sacar y también tienen valores. CBA se llama. ¿Pero qué con eso, profe? Entonces, con eso lo que yo estoy diciendo es que lo que acompaña al x cuadrado, ¿a qué es igual? Lo que acompaña al x cuadrado es igual a p sub 2. Entonces, de aquí yo podría decir que p sub 2, insertar cuestión. Entonces, de aquí yo podría concluir que p sub 2 es igual a ¿qué? Es igual a la gravedad, ¿cierto? A la gravedad sobre dos veces la velocidad inicial al cuadrado. La velocidad inicial al cuadrado. Velocidad al cuadrado. Así nomás por ahora. La velocidad al cuadrado. Pero como yo no quiero es el valor de P sub 2, sino cuánto vale la velocidad, pues lo despejo de aquí. Entonces digo, de aquí podría copiar esto, control C. Yo sé que mi velocidad inicial al cuadrado, control X, control P, que mi velocidad al cuadrado es igual a G sobre 2 veces P sub 2. Entonces, para eso es que necesito el valor de P sub 2 en la gráfica, pues para poderlo reemplazar aquí, sobre 2 veces P sub 2. Incluso, como a mí me están pidiendo es la velocidad, pues saco raíz cuadrada, ¿no? Entonces, de aquí yo podría decir esto. Lo copio esto aquí, control C, control T, quito este cuadrado de aquí y digo que esto es igual a la raíz cuadrada de esto. Entonces, insertar ecuación de raíces, raíz cuadrada de esto. Control X, control V. ¿Listo? A eso es igual la velocidad, pero esta velocidad es de tipo experimental. Entonces, para calcular esta velocidad experimental, lo que yo tengo que hacer es esa gráfica. ¿Por qué? Porque de la gráfica lo que voy a sacar es P sub 2. ¿Cierto? Ahora, bueno, profe, pero yo ya lo hice, ya hice todo esto, pero ¿cómo sé si lo que hice lo hice bien o lo hice mal? Pues nada, ahora tengo que, según la ecuación o según la guía del laboratorio, voy a dejar de compartir acá, según la guía del laboratorio, me dice que yo puedo calcular la velocidad teórica. ¿Cómo la puedo calcular? Utilizando una ecuacioncita que es de esta forma. Aquí está, esta ecuación. Dice que yo podría calcular la velocidad teórica si conozco la altura de la cual yo voy a soltar ese baloncito. Es decir, porque la gravedad la conozco. El 10 es constante, el 7 es constante. Lo único que necesitaría es saber de qué altura lo voy a soltar. Es decir, saber esta altura de aquí h. Esta es la que necesito conocer. ¿Sí? Entonces se me va a acabar la sesión de Zoom. Revisen la guía del laboratorio, revísenla, lean y en unos 10 minuticos me vuelvo a conectar para ver si tienen alguna pregunta. ¿Les parece o no? Chicos. Listo, profe. Pero revisen porque después me están preguntando que cómo se hace esto, que cómo se hace el otro. Bueno, pues revisen y de una vez salen de dudas. Bueno, Ahí profe. que todo lo que hay que hacer, pero sí me quiero volver a conectar.